en el Ecuador. O sea, el mercado mundial cae, la exportación es baja, trabajadores despedidos, gente desempleados, entonces empiezan a organizarse grandes luchas, ¿no? Y también la lucha entre los conservadores, que son la parte de la parte de la costa, y también los liberales empiezan también a disputar el poder. Entonces empieza a tener grandes enfrentamientos. Entonces, de esa manera, aquí más o menos sale fortalecido de esa crisis algunas organizaciones sindicales, entre eso también movimientos sindicales campesinos, ¿no? Entonces, los trabajadores de las haciendas salen fortalecidos y empiezan pues a reivindicar su plataforma de lucha, sobre todo la primera lucha, o sea, una de las plataformas era el tema de la pago o salario, porque vivían trabajando gratuitamente en las haciendas. Entonces, una de las plataformas era o salario a los trabajadores. Segundo demanda, empiezan también a reivindicar un poco aquí el tema de la libertad, la liberación o libertad. Un poco aquí este tema de la liberación o libertad, porque también vivían los trabajadores de las haciendas, vivían sometidos, no tenían espacios ni por lo menos siquiera de salir libremente, no estaban muy controlados. Entonces por eso luchan también por la liberación o la libertad, ¿no? El segundo lucha es por la cuestión, ya aquí también ya empiezan a plantear sobre el derecho a la tierra. Luego agregan el derecho a la educación. En esto de liberación, aquí tiene que ver mucho con el tema de compañeras mujeres. Las compañeras mujeres, por ejemplo, cuando ya empezaban a crecerse, entonces hacían como un censo, censaban y hacían seguimiento. Cuando ya llegaba a edad de 10, 12 años, ya automáticamente le reclutaban y sometían a trabajos de servicios y a trabajos de agricultura, ya sometían. Entonces, por eso aquí luchan más que todo es tema de mujeres. Entonces empiezan también a luchar. Entonces, en este periodo, por todos estos temas y los sindicatos de trabajadores, ellos en cambio luchaban siempre por el salario. Acá en cambio los que trabajaban, los campesinos en las haciendas, como era gratuito, querían que reconozca por lo menos un mínimo salario. En cambio los sindicatos en Quito, en las grandes ciudades de Guayaquil, Riobamba, Cuenca, todas otras ciudades, en cambio los sindicatos luchaban por mejoras salariales. Los sindicatos, ya también estas empresas fabriles, las otras empresas ya habían también, entonces aquí los trabajadores también luchan por mejorar salarios. Entonces así va configurando el proceso organizativo de sindicatos. Entonces este proceso, más o menos como indico, sale fortalecido las organizaciones y luego por ahí por ya más o menos 1940, y justo coincide también con la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí el movimiento campesino e indígena, entonces con toda esta fortaleza empiezan sobre todo su plataforma, su demanda política sobre el acceso al derecho a la tierra, derecho a la educación, y sobre estos temas se fortalecen mucho más todavía. Entonces, así es que por eso ya hasta 1940 estas organizaciones, sobre todo campesinas, empiezan pues a levantarse su protesta grande en el país, hacen grandes movilizaciones y empiezan pues a consolidar. Y para eso estas organizaciones, sobre todo aquí en Cantón Cayambe, sobre todo en Pesillo, en Olmedo, forman sindicatos. Aquí en Cayambe
En la hacienda de Changalá hay forma primer sindicato campesino de trabajadores de hacienda. Y luego también expande para Olmedo. Todas las haciendas donde eran haciendas de asistencia social forman también sindicatos. Como 4 sindicatos campesinos forman y empiezan pues también a luchar. Y en este periodo es lo que surge Mama Dolores Cacuango. En esa etapa, en ese periodo, nace el liderazgo de Mama Dolores Cacuango. Y Mama Dolores Cacuango ya establece muy fuertes relaciones con el Partido Socialista y también con la fundación del Partido Comunista. Aquí en el Ecuador, en más o menos 1930 por ahí, o sea, crea una disyuntiva en Rusia. Después del Partido Socialista fundan también el Partido Comunista y eso influye aquí también. Y aquí lo mismo en 1930 empiezan también los sindicatos que estaban apadrinados por el Partido Socialista empiezan también a delinearse en el Partido Comunista. Entonces ahí se separan más o menos entre el Partido Socialista y el Partido Comunista. En eso Mama Dolores más se apega al Partido Comunista, o sea, no tanto sigue la corriente socialista, sino apega al Partido Comunista. Entonces, con esto, los sindicatos empiezan a fortalecerse más y ahí los sindicatos campesinos empiezan a expandir a todo el país también. Entonces establecen con campesinos, trabajadores que sé de los cafeteros, los algodoneros, los pesqueros, entonces en la costa establecen también y fundan algunos sindicatos en la parte de costa y también para el sur, por Chimborazo, Cañar sobre todo, empiezan también a formar otros sindicatos más. Entonces, como ya había casi sindicatos expandidos por todo el país, entonces desde aquí en adelante empiezan a plantear ya hacer encuentros nacionales en Quito, también funda el CTE, el Central de Trabajadores del Ecuador, entonces con ellos también se juntan y se fortalece mucho más. Entonces convoca a convenciones nacionales y ahí plantean de necesidad de crear una Federación Nacional de Indios. Entonces empiezan a trabajar así y luego ya para 1944 justamente ya plantean, primero hacen una convención en Quito, en Casa Obrera de Quito, ahí forman una primer convención y a partir ahí plantea hacer la necesidad de organizar un congreso de fundación de Federación Ecuatoriana de Indios. La primera reforma agraria, el derecho a la tierra, entonces empiezan a fortalecer mucho más. Y aquí igualmente, como venían disputando entre el Partido Socialista y el Partido Comunista, entonces como Partido Comunista su base era la FEI, y el Partido Socialista no tenía su base. Entonces, por eso, en 1960 funda la FENOG, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, otra organización, ¿no? Entonces, funda. Entonces, por eso, hasta ahora, la FENOG, su tutelaje que tienen es del Partido Socialista, y la Federación Ecuatoriana de Indios se queda con el Partido Comunista, y así. Es decir, los procesos organizativos, eso tiene que ver. ¿Por qué todo esto hablo? Porque estamos queriendo llegar a Ecuarunare. Ecuarunare. Entonces, yo quiero llegar allá, porque el tema es para hablar sobre el proceso organizativo de Ecuarunare. Entonces, claro, en Colombia, después de Medellín, aquí en Ecuador también llama a un concilio ecuatoriano, entonces donde los curas se reúnen y se resuelvan impulsar trabajo por los pobres. Y hay
algunos curas empezaron a buscar cómo le puede hacer trabajo con los campesinos, con la gente, pero aquí esta corriente de los curas, ahí también dicen no. Ellos no estaban de acuerdo con el Partido Socialista, con el Partido Comunista. Le cuestionaban durísimo, ¿no? Entonces dicen, no, nosotros no vamos a seguir. Claro que están aquí los pobres, los campesinos, los sin tierras y todo lo demás, mujeres luchando. Entonces dicen, nosotros no vamos a seguir, o sea, más o menos el lineamiento político de estos tradicionales partidos de izquierda, sino dicen, no, nosotros vamos a luchar otra corriente y ahí viene el carácter étnico. La iglesia viene con carácter étnico y le cuestionan a la Federación Ecuatoriana de Indios, dicen, no, está sometida al partido comunista y nosotros vamos a hacer realmente una organización que no sea igual que FI, sino otra organización diferente. Como decía, el carácter organizativo del Ecuarunari, ahora se denomina Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, es una organización regional que representa a los pueblos indígenas quichuas de la Sierra Ecuatoriana. Su carácter organizativo es representativo y territorial, busca fortalecer la identidad cultural y la autonomía de los pueblos, defensa de sus derechos, lucha por el Estado plurinacional e intercultural. Es un actor clave en la defensa de los territorios ancestrales y la construcción de un modelo de Estado que reconozca la diversidad cultural y la autodeterminación organizativa en decisiones sobre sus territorios y formas de vida. El Ecuarunari ya formando parte como base de la CONAIE, entonces en 1998 plantean la reconstitución de pueblos y nacionalidades. En 1998 da una situación también en el país. Entonces viene igual de tantas luchas y todo eso, hace también la reforma constitucional. En la reforma constitucional, por primera vez, a los pueblos indígenas, a los lo que eran campesinos, entonces empieza a reconocer también como actores. Por primera vez, entonces los llamados indios, indígenas, naturales llamados, entonces ya son titulares de derecho. En la reforma Constitución 98, ahí incluso también ya declara como Estado multicultural y pluriétnico, es lo que primero la Constitución reconoce. Ahí es lo que ya va tomando más fuerza este proceso, como ya dando una dimensión socioorganizativa y político, y ahí plantean ya, o sea, sobre la autodeterminación, empezar a trabajar sobre gobiernos propios, es decir, las comunidades, las organizaciones pasen también a trabajar sobre sus gobiernos propios. Toma también la dimensión económica, territorios y recursos naturales, ya también dice territorios controlados con nuestros propios gobiernos. Igual también plantean, dicen, no, esta dimensión tiene que también dar alcance, tener una educación propia, cultura propia, identidad propia y también fortalecer nuestra historia. Y también plantean ya, valoran, dicen, no, nosotros tenemos también la dimensión espiritual, saberes y conocimientos. Entonces ya va complementando mucho más fuerte sobre el tema de la plurinacionalidad y autodeterminación y autonomías. Monseñor Leonidas Proaño en Chimborazo sobre todo hace un trabajo grande, ¿no? Desde Arquidiócesis de Riobamba, con grupos de reflexiones, con sacerdotes que alinearon con ellos, trabaja todo haciendo análisis del contexto sociopolítico latinoamericano. Ahí implementa lo que llama, él tomó la estrategia de trabajar lo que llamaban educación liberadora, toma la pedagogía de Paulo Freire, un sacerdote brasileño también, en todo este proceso impulsó la pedagogía de liberación, y esto es lo que trabajaron motivando organizaciones populares. Igual también habla sobre la cuestión política, demandar al Estado,
respeto a la vida, el trabajo y la tierra. Entonces, esos fueron los que estos curas empiezan a trabajar muy fuertemente. Primero forman, cogiendo como ahora le llaman estos catequistas, no me acuerdo cómo se llamaba estos grupos, formando desde la espiritualidad, desde la Biblia, desde la evangelización, pero liberadora, empieza a trabajar grupos así, a los dirigentes, líderes le forman una escuela, y de ahí incluso para alfabetización crearon las escuelas radiofónicas, no sé si se han escuchado, escuelas radiofónicas populares. Desde ahí emitían transmisiones de alfabetización por radio, y muchos siguieron un proceso de alfabetización por radios. Entonces así va formando. Y todo este proceso, pero internamente había disputas, es decir, con la organización, en este caso, con la FENOG, con la FEI, tenían como una disputa de territorios, y estos curas también van creando sus bases. Con todos estos bases y también con izquierdas, también empiezan a tener choques. Dentro de este trabajo, ellos empiezan también a disputar, sobre todo izquierda cristiana. En 1970, el movimiento de Juventud Agraria Católicos, también ya surgen estos movimientos de corte de izquierda cristiana, de sacerdotes comprometidos con población campesina e indígena. Y ahí vienen escuelas populares de radiofónicas, técnicos agropecuarios, centro de capacitación de líderes indígenas en Santa Cruz, había un centro de capacitación agrícola, y eso es interesante, ese trabajo que hicieron. Ayudó a la toma de conciencia organizativa de las comunidades, buscar el camino de desarrollo, reclamar sus derechos. Ya en 1972, con toda esta base que fundaron, entonces los católicos laicos reúnen en Tepiyac, antigua hacienda de los dióceses de Riobamba, donde se constituye el Licuarunari. Entonces, esto ya no solamente hicieron un trabajo en Chimborazo, en Riobamba, sino también hicieron trabajo en Cañar, hicieron trabajos acá en Cotopaxi, aquí en Pichincha también, hicieron trabajos sobre todo en las comunidades periferias, haciendas periferias de Quito. Ahí hacen un trabajo de base estos católicos de corte